días con el presente, señorita fiscal, señor abogado de la defensa, siendo las 9:01 de la mañana del día miércoles 14 de agosto del año 2019. Se hace presente esta sala de audiencias el juez del segundo juzgado nacional de investigación preparatoria, Juan Carlos Sánchez, la señorita asistente de audiencia, a fin de llevar a cabo la diligencia programada para la fecha y hora en relación a la audiencia de tutela de derechos solicitada por la defensa técnica del investigado Jorge Luis Avilés Astudillo en la investigación formalizada en su contra por la presunta comisión de delitos de crimen organizado y otros en agravio del Estado. Para efectos de registro, se deja constancia que la presente incidencia tiene asignada el número 35-2017-34. A efectos de verificar la asistencia de ley, señorita asistente, si se da cuenta. Buenas tardes, señor magistrado, partes procesales y público presente. Doy cuenta de la concurrencia de las siguientes partes procesales. Por parte del Ministerio Público, la doctora Diana Aldis Canchiguamán Castañeda, fiscal adjunta del segundo despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios, equipo especial. Por parte de la defensa del investigado Jorge Luis Avilés Astudillo, el abogado Aldo Alonso Álvarez Hurtado con registro CAT 1530. Eso es todo lo que tengo que dar cuenta, señor magistrado. Vamos probablemente instalar la audiencia. Señor abogado, como usted es el solicitante, tiene el uso de la palabra, tiene 15 minutos. Correcto, señor magistrado. Muy buenos días, ante todo, con todos los presentes. Por parte de la defensa del señor Jorge Avilés Astudillo, venimos a su despacho a solicitar la tutela de derechos conforme al artículo 71, apartado 1 y 4, en concordancia con el acuerdo plenario 4-2010/CJ-116, apartado número 17, donde dice que la tutela se podrá solicitar la exclusión de material probatorio obtenido ilícitamente. Se deberá tener en consideración, señor magistrado, el artículo 139, inciso 3, donde la Constitución señala como regla el debido proceso. Y el debido proceso se resume en que todas las partes debemos respetar el procedimiento regular para llevar cualquier investigación. Del mismo modo, el título preliminar, en su acápite octavo, donde señala que todo medio de prueba debe ser valorado si se ha obtenido o ha sido incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo. Y del mismo modo, este acápite del título preliminar nos señala que carecen de efecto legal las pruebas obtenidas con violación al contenido esencial de los derechos fundamentales. Nosotros venimos aquí a reclamar que se han violado nuestros derechos constitucionales. El derecho a la inviolabilidad de domicilio, reconocido en nuestra Constitución. Y esto ha violado el principio de legalidad, única fuente de derecho penal, por encima de la Constitución y por encima de los tratados internacionales, señor magistrado. El artículo 2 del Código Procesal Penal nos señala la legalidad procesal, y esta la resume cuando resulta indispensable restringir derechos fundamentales para el esclarecimiento de los hechos. Se podrá restringir estos derechos, pero respetando la normatividad de ley. ¿Cuál es nuestra pretensión como defensa del señor Jorge Avilés Astudillo? Solicitamos a su juzgado dicte la medida de protección consistente en dejar sin efecto la diligencia de allanamiento. En consecuencia, dejar sin efecto todo aquello que se haya incautado, registrado, obtenido en copia espejo y demás actos de investigación productos del allanamiento ilegal realizado por el Ministerio Público, en base a los siguientes fundamentos de hecho y derecho que pasaré a exponer, señor magistrado. Nosotros el día de hoy no venimos a cuestionar la resolución de allanamiento emitida por el Tercer Juzgado Nacional de Investigación especializado en delitos de corrupción de funcionarios, resolución número 1 de fecha 18 de marzo. Esta resolución se dio cumpliendo los parámetros legales,
Lo que nosotros venimos a cuestionar es la ejecución de esta resolución. ¿Y por qué decimos la ejecución de esta resolución? Porque, como usted sabrá, en este caso, el Ministerio Público, aproximadamente después de 16 meses, solicita una medida restrictiva de derechos. Esto es un allanamiento. 16 meses después de formalizado su investigación. ¿Y qué dice después de estos 16 meses? Le dice al señor juez de investigación preparatoria, le dice: solicito allanar 16 domicilios. De esos 16 domicilios, en esta resolución, en el acápite tercero, está ubicado el domicilio de mi patrocinado, el señor Jorge Avilés Astudillo, ubicado en Leonardo da Vinci, 115-117, La Perla Callao. ¿Y por qué le decimos que venimos a solicitar la tutela a su despacho en base a la ejecución de esta resolución? Porque el día que sucede el allanamiento, señor magistrado, participó un fiscal que no está autorizado conforme lo requiere la norma procesal y la institución del allanamiento. Es decir, el fiscal que realizó el allanamiento ese día para mayor esta es la resolución, señor magistrado, para mayor explicación. Esta es la resolución de allanamiento que nosotros no venimos a cuestionar. Nosotros cuestionamos la ejecución que ha realizado el Ministerio Público. ¿Y por qué la ejecución que ha realizado el Ministerio Público? Porque esta solicitud nos requiere y nos dice que se deberá señalar los fiscales que deberán estar autorizados. Solicitan al juez de investigación preparatoria y el juez de investigación preparatoria, en la parte resolutiva, autoriza a funcionarios fiscales a participar en esta diligencia. Participan, conforme la autorización del acápite sexto, 6 fiscales a cargo. Y estos 6 fiscales a cargo, ninguno está el doctor que ha realizado el allanamiento, el doctor Espinosa Bin. Manuel Espinosa Bin, señor magistrado. ¿Nosotros qué le decimos? Nosotros cuestionamos el allanamiento en este procedimiento debido que el artículo 215 del Código Procesal Penal establece de forma obligatoria, como bien ha sido resuelta esta resolución, autorizar a personal fiscal mediante esta resolución autoritativa, y señala el nombre de los fiscales que intervienen ese día con esta resolución. Pero ¿qué es lo que ha sucedido en esta medida restrictiva de allanamiento? Ha participado un fiscal que no tiene autorización judicial. Y si no tiene autorización judicial, ¿cómo podría participar en un allanamiento? Quizás podríamos ponerlos en un tema de flagrancia delictiva o inmediatez. Señor magistrado, recuerde que si vamos a un tema de inmediatez, han pasado 16 meses de la formalización de investigación preparatoria. Segundo supuesto, si vamos a un tema de inmediatez, la resolución autoritativa en su acápite quinto da 2 semanas como máximo para la autorización, para la realización de esta medida restrictiva. Y si da 2 semanas, bien, la Fiscalía hubiera podido solicitar una ampliación a nuevo personal fiscal para la participación en esta diligencia. Es decir, si encontraba que no contaba con el personal fiscal suficiente, ellos tuvieron que tomar las medidas anticipadas y solicitarle al juez la participación de otros fiscales. Si no es así, señor magistrado, esto violaría el derecho constitucional de mi patrocinado,
el señor Jorge Avilés Astudillo. El Ministerio Público seguro le dirá que esto es un acto de investigación urgente e inaplazable. La defensa señala que esto no es urgente e inaplazable porque han pasado 16 meses. 16 meses para realizar una medida restrictiva de derechos. Tiempo suficiente para poder reglar el procedimiento señalado por norma. Seguramente el Ministerio Público le dirá en su momento, pero existe una resolución administrativa que el doctor Vela ha autorizado a personal del pool de fiscales, y este es el señor Espinosa Bin, señor magistrado. Si el doctor Vela, con todo respeto, trato su nombre, ha autorizado a un personal fiscal, el doctor Vela debió decirle a su fiscal provincial: solicita la ampliación de la resolución autoritativa, solicita que este fiscal esté autorizado para el allanamiento. Esto no lo ha hecho. Si le viene a presentar un supuesto cuidado de una resolución administrativa, entonces, ¿dónde quedaría el principio de legalidad? Donde el juzgado es el único autorizado para señalar a los fiscales encargados de realizar medidas restrictivas. Si el Ministerio Público, por cuestiones de necesidad, requería otros fiscales antes del allanamiento para esta defensa, debió solicitarlo al juzgado. No existe inmediatez debido a que la resolución número 1 de 18 de marzo le da un plazo de 2 semanas para la realización de esta diligencia, y esto está señalado en el acápite quinto. Por esas consideraciones, señor magistrado, solicitamos a su despacho dicte la medida de protección consistente en dejar sin efecto la diligencia de allanamiento y todo aquello que se haya incautado, registrado y obtenido en copia espejo. Es más, señor magistrado, la Fiscalía ya ha realizado copia espejo de los bienes incautados que pasaré a señalar, y del mismo modo está programando diligencias conforme a mi patrocinado, el señor Jorge Avilés Astudillo, con los objetos incautados el día del allanamiento ilegal. Y estos son: un celular marca Nokia, color celeste blanco, con un email señalado en la disposición del segundo juzgado, en la disposición señalada por despacho fiscal, firmado por la doctora Diana Canchihuamán. Otro celular marca Samsung, color rojo, marca email, código señalado en la disposición fiscal. Una cámara fotográfica, un USB, asimismo 4 USBs, una memoria Kingston y un celular que estaba en posesión el señor Jorge Avilés Astudillo. Nosotros le solicitamos muy respetuosamente a su despacho nos dicte esta medida de protección y se corrija esta conducta. Concluye. Muy bien, señor abogado. El señor abogado ha tomado 11 minutos, los mismos que se le otorga al Ministerio Público. Buenos días, señor magistrado, buenos días con todos los presentes. Con relación a la tutela presentada por la defensa del investigado Jorge Luis Avilés Astudillo, debo manifestar lo siguiente. La defensa solicita, ¿no?, que se declare fundada la tutela de derechos presentada en atención a lo siguiente. Menciona de que habría existido un allanamiento que habría vulnerado el derecho fundamental a la inviolabilidad de domicilio y por ese motivo, como ha sido un allanamiento que ha vulnerado ese derecho fundamental a la inviolabilidad de domicilio, de acuerdo a lo expresado oralmente y de acuerdo también conforme a su escrito, está solicitando la nulidad de todos aquellos actos que resulten como consecuencia de dicho allanamiento. Entiéndase, conforme a su requerimiento, las diligencias que en su momento originaron la diligencia de copia espejo y de extracción de información de los bienes incautados, como demás documentales incautadas en dicha diligencia. Pues bien,
En ese sentido, debo manifestar lo siguiente. En cuanto a la inviolabilidad de domicilio, derecho fundamental, derecho constitucional reconocido en el artículo 2, inciso 9, que a la letra dice lo siguiente. Derechos de la persona. 2, inciso 9. A la inviolabilidad de domicilio. Nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración. En relación a ello, de acuerdo a lo que viene a ser el acta de allanamiento, en el acta de allanamiento se advierte que el investigado Jorge Luis Avilés Astudillo autoriza la diligencia de allanamiento. Por lo tanto, se puede desprender de dicha acta de allanamiento en atención a que no se produce lo que viene a ser el descerraje. Cuando a nosotros se nos autoriza una medida, como en este caso es el allanamiento, la primera modalidad por la que se puede ingresar para ejecutar la misma es con la autorización de la persona, y en caso no existe esta autorización de la persona, es que finalmente se produce al descerraje. Del acta de allanamiento se puede desprender claramente que hubo una autorización del investigado Jorge Luis Avilés Astudillo para poder ingresar al ambiente del segundo y tercer nivel, que es donde habitaba. Entonces, autorizó el ingreso. Por lo tanto, en ese extremo no se advierte la vulneración que hace mención la defensa. Segundo, se menciona también que se haya ingresado, ¿no? Dice, sin autorización de la persona que lo habita, y hemos advertido que sí autorizó su ingreso, y existía también un mandato judicial, que es puesto en conocimiento conforme se advierte también de la cédula de notificación. La cédula de notificación es propiamente firmada, suscrita por el investigado Jorge Luis Avilés Astudillo a las horas de las 5:30 de la madrugada, que es el momento o es la hora exacta en la que se produce o se ejecuta la diligencia del allanamiento. En ese sentido, no advertimos, de acuerdo a los actuados o de acuerdo a cómo se ejecutó la diligencia de allanamiento, vulneración al derecho fundamental a la inviolabilidad de domicilio, conforme a lo argumentado en este extremo. Asimismo, la defensa indica, ¿no?, que como sería este allanamiento vulneratorio de este derecho fundamental de inviolabilidad de domicilio, la nulidad de aquello que resulte como consecuencia de dicha diligencia. Pues bien, en ese sentido debo de señalar lo siguiente. La diligencia de allanamiento se produce el 20 de marzo del 2019. 20 de marzo del 2019. La tutela presentada por la defensa en atención a esta presunta vulneración se produce 4 meses después, 24 de julio del 2019, esta presunta vulneración que amerita esta tutela. ¿Qué es lo que aconteció, qué es lo que ocurrió entre el 20 de marzo del 2019, ¿no?, fecha en que, de acuerdo a lo que menciona la defensa, se habría vulnerado este derecho fundamental, y el 24 de julio, en que pone en conocimiento esta presunta vulneración? Aquí hay que hacer una pequeña línea de tiempo para que se pueda advertir cuáles fueron esos actos. Pues bien, cuando se produce el allanamiento, se incautan documentos, dispositivos electrónicos. Y nosotros, una vez incautado, con el procedimiento que corresponde, ¿no?, se procede a incautar, se procede a lacrar, y para los efectos de poder ingresar en el caso de los dispositivos electrónicos, solicitamos y planteamos o requerimos planteamos un requerimiento, como es de la intervención al derecho a la intimidad, para poder extraer la información. Y efectivamente nosotros lo planteamos con fecha 28 de marzo del 2019. Con fecha 8 de abril del 2019, su judicatura, mediante resolución número 2, le corre traslado a todos aquellos que iban a ser afectados con la medida, es decir, a todos aquellos respecto de los cuales en sus inmuebles se habría incautado bienes. Ese es el caso del investigado Jorge Avilés. Entonces, mediante resolución número 2 de fecha 8 de abril del 2019, se le corre traslado a la defensa para los efectos de que manifestara lo que considerara con relación a esta intervención al derecho a la intimidad respecto de esos bienes incautados. La defensa del señor Jorge Avilés Astudillo no manifiesta ningún cuestionamiento ni formula ninguna oposición. Por ese motivo,
con fecha 23 de abril, con nuestro requerimiento, habiéndose corrido también traslado a todos los que iban a ser afectados, finalmente se emite la resolución 23 de abril del 2019, motivo por el cual se declara fundado para poder extraer la información de los equipos. Eso en cuanto a los dispositivos electrónicos, a la resolución que nos autorizaba. Es por ese motivo que el 26 de abril del 2019 la Fiscalía emite dos disposiciones, la disposición 16 y la disposición 17, 26 de abril del 2019, con la finalidad de que se realice la extracción de la información y la copia espejo. En relación a la extracción de la información, lo que tiene que guardar relación con los equipos móviles, y la copia espejo en relación a los USBs y a la cámara fotográfica que fue incautada. Diligencias que a la fecha se han realizado. ¿Con qué específicamente? La copia espejo de los USBs y de la cámara fotográfica fue realizada con fecha 23 de mayo del 2019, y aquí quiero resaltar lo siguiente: dicha diligencia se dio en presencia del abogado que ha presentado la tutela y que en este caso también está realizando la misma. Asimismo, con fecha 28 de mayo del 2019, mediante un escrito, la defensa del señor Jorge Avilés Astudillo solicitó que la diligencia de extracción de información sea realizada con defensor público. Es así que con fecha 25 de julio del 2019, en atención a previamente que también no se había podido realizar esa diligencia, y con el escrito presentado por la defensa autorizando que la misma se realice, o sea, la misma es la extracción de información de los equipos, se realice con defensor público, se oficia a la Defensoría Pública, contamos con el apoyo de la Defensoría Pública el día 25 de julio del 2019 y se produce la extracción de la información, con la salvedad que hace en este caso los peritos de la DIVIAC, ¿no?, de que como no se contaba con el patrón de seguridad de uno de los equipos, no era posible la extracción de la información, y se deja constancia en ese sentido en el actita. Eso en cuanto a los dispositivos electrónicos. En cuanto a la documentación que fue incautada, esta diligencia también fue notificada a la defensa y se realizó con fecha 2 de abril del 2019, diligencia en que participa quien en este momento está realizando, mi persona, y a su vez dicha diligencia, desde un inicio hasta el fin, en todo lo que tiene que ver con documentales, incautadas el día del allanamiento, son realizadas también en presencia de la defensa, en este caso del doctor que está oralizando con relación a su pedido de tutela. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? De que es en relación a estas actuaciones realizadas, es que se está solicitando pues la nulidad de todo lo actuado, pero como vemos, desde la fecha del 20 de marzo del 2019 al 24 de julio del 2019, en que ha sido presentada la tutela, se han realizado cada uno de los actos, ¿no es cierto?, que ahora se pretende la nulidad, en presencia de la defensa, habiéndose salvaguardado el derecho que le asiste al investigado, ¿no?, de contar con una defensa, documentales, copia espejo, en presencia del abogado que en este momento ha realizado, y en el extremo de la extracción de la información de uno de los equipos que tiene que ver con los equipos móviles, con la autorización manifestada expresamente por la defensa en su escrito, específicamente de fecha 28 de mayo del 2019. Por lo tanto, solicitamos, en atención a dichos argumentos, se declare infundada la tutela de derechos, por cuanto no se ha vulnerado, en este caso, el derecho fundamental a la inviolabilidad de domicilio, y por lo tanto subsisten las demás diligencias actuadas con motivo de esa diligencia, ¿no? Y en ese sentido se declara infundada la tutela de derechos. Eso es todo. Señor magistrado, trato de entrar a un razonamiento de Fiscalía, y Fiscalía mira esta defensa como un enemigo. La verdad, yo creo que la Fiscalía no debe mirar como un enemigo a un investigado, sino su deber constitucional es, si es que encuentra medios de prueba de cargo que puedan destruir la presunción de inocencia, poder llegar a un juzgamiento. Pero no se puede destruir la presunción de inocencia a patadas.
respetando y violando derechos constitucionales. Para destruir la presunción de inocencia se necesita prueba lícita. Prueba lícita. Nos están diciendo, o le están diciendo a su despacho, que porque después de 4 meses hemos presentado la tutela de derechos, ya no tenemos derecho a presentar, porque esto ya ha sido convalidado. También le está diciendo a su despacho que conforme al acta de allanamiento, el señor Jorge Avilés Astudillo autorizó el ingreso. Argumento ambivalente al otro, autorizó el ingreso. Señor, el día del allanamiento vino el fiscal que no estaba autorizado con 5 efectivos policiales a decir que venían a cumplir, y aquí lo tengo para no, y dice así: después de señalar la dirección a Foja 78, con la finalidad de darle cumplimiento a la resolución número 1 de 18 de marzo del 2019, dictada por el expediente número 35-2017-28, emitida por el doctor Manuel Antonio Chuyo Zabaleta. Señor, me pregunto, si el señor Jorge Avilés Astudillo se hubiera opuesto, hubieran roto la puerta e ingresado. ¿Qué otra opción tenía el señor Jorge Avilés Astudillo? ¿Oponerse? Igual iban a ingresar. Que le rompan su casa. Que ingresen a su casa. Y es que había una resolución judicial, pero el fiscal no estaba a cargo. Yo estuve ese día de la participación. Dejamos constancias respectivas, señor magistrado. Dejamos las constancias respectivas. Le dijimos al fiscal, y nos consta a nosotros, de que no tenía autorización fiscal. Estando a que el Ministerio Público en ninguna de sus argumentaciones ha señalado si este allanamiento es lícito, solicitamos a su despacho garantice nuestro derecho constitucional de la inviolabilidad de domicilio y le diga a todo investigado que pese a que existen investigaciones, se deben respetar derechos constitucionales de toda persona, señor magistrado. Con eso concluyo. Señorita fiscal. Con relación a lo manifestado por la defensa, debo señalar que la Fiscalía en todo momento, durante la investigación preliminar, preparatoria, siempre se ha conducido con objetividad, procurando siempre salvaguardar el derecho de defensa que le asiste a todo investigado. Y en ese sentido me ratifico de los argumentos antes señalados. Señor abogado, con respecto a su solicitud, ¿hay algún antecedente de alguna sala, algo, o de la Corte Suprema con respecto a un caso similar? Señor magistrado, lo que hemos podido... Al micro, por favor. Perdón. Lo que hemos podido encontrar es el acuerdo plenario. No, pero en este caso en concreto, donde lo que usted está alegando es que si bien existe una autorización judicial, en esta se consignó a los señores fiscales que iban a intervenir, pero que en el caso concreto de su patrocinado, el fiscal que acudió no era el que estaba autorizado. Entonces, con respecto a esta situación, ¿existe algún pronunciamiento, tiene conocimiento de algún otro conocimiento? Señor magistrado, en honor a la verdad, hemos buscado información sobre resoluciones parecidas a este caso, pero no las hemos encontrado. Normalmente las tutelas de derecho que hemos podido encontrar son a imputación necesaria. Estando a ello, sería importante que su despacho se pronuncie en base a esta garantía constitucional que esta defensa está reclamando. Eso es lo que tengo que decir. Lo que usted alega es que habría una afectación al derecho a la inviolabilidad del domicilio. Correcto, señor magistrado. Para usted, la interpretación que hace el artículo 215, que se refiere al contenido de la resolución de allanamiento, debería ser cumplido estrictamente. ¿Correcto? O sea, la autorización judicial deberá consignar el nombre de los fiscales. En caso que no ocurra así, no podría subsanarse esa situación. Sí, señor magistrado, cuando estamos ante una restricción de derechos, el legislador tomó la precaución de autorizar a personas indicadas
para garantizar este derecho. Estamos ante un principio de restricción de derechos. Restringe los derechos de una persona por causales señaladas en la norma y bajo procedimientos señalados en la norma, obligatorios, no voluntarios. Si fuera así, ¿para qué la Fiscalía le autoriza al juzgado, le solicita una autorización autoritativa, una resolución autoritativa que le dé facultades? Si fuera así, podría allanar e intervenir cualquier domicilio. Ese es el razonamiento que hace esta defensa. Ok, señorita fiscal, sobre este punto casi no lo he escuchado. Lo que debo entender de su posición es que luego realizada esta diligencia de allanamiento se han realizado otros actos de investigación en los que se ha garantizado el derecho de defensa y ha participado también la defensa y el investigado. Entonces sería una suerte de convalidación de esa situación anterior. ¿Esa es su posición? No, señor magistrado, sino entonces, que a lo que yo iba en cuanto al primer cuestionamiento, que la defensa parte de la inviolabilidad de domicilio, he mencionado de por qué considero que de acuerdo a la normativa, artículo 2, inciso 9, no existiría esta inviolabilidad de domicilio, y luego he hecho mención a cuáles han sido las diligencias que se han realizado con motivo de este allanamiento y en los que he manifestado, porque hay uno de los puntos que se menciona de que se habría vulnerado también su derecho a la defensa en su requerimiento y medianamente también al momento de su realización. Entonces, en cuanto a esos actos actos de investigación que se han realizado con posterioridad, también he manifestado que se ha garantizado su derecho a la defensa, tan es así que en la mayoría de las diligencias ha participado el abogado y hay una en la que no ha participado, pero que previamente con un escrito autorizaba la participación de un defensor público. En la interpretación que usted hace del artículo 2 de la Constitución, que se refiere a la inviolabilidad del domicilio, usted señala que esta se puede contar con la autorización del afectado o con resolución judicial, ¿no? Entonces usted dice que cuando se inició la diligencia, el investigado autorizó el ingreso. ¿Ese es el supuesto de la norma constitucional? Sí. Porque la norma constitucional dice, o el afectado autoriza el ingreso o mediante resolución judicial. En este caso, ¿existió una resolución judicial? Como yo manifesté, el señor Avilés Astudillo autoriza el ingreso, pero cierto es que hay que ponerle en conocimiento de en qué va a consistir la diligencia, y eso tenía conocimiento también por la resolución que al momento del ingreso se le pone en conocimiento. Esta autorización que él realiza, ¿es la que se contempla en la norma constitucional para usted? Lo que ocurre es que considero que estamos en el primer supuesto, por eso, ¿no? Usted está diciendo que… El primer supuesto de la… Por eso, esa es la autorización que establece la norma constitucional, porque si uno lee el primer artículo de la parte resolutiva de la autorización de allanamiento, dice… Entre otros, declarar fundada el allanamiento, el mismo que comprenderá el registro domiciliario con descerraje en caso de negativa. Uh-huh. O sea, si alguien le dice, tengo una resolución de allanamiento, si no me autorizas, hay descerraje. ¿Esa es una autorización que la que contempla la norma constitucional? No. En relación a la participación de este señor fiscal, ¿estaba en la resolución autoritativa? En la resolución judicial, como ha manifestado la defensa, no está mencionado, ¿no? No está mencionado, y es cierto lo que manifiesta la defensa, está con una disposición de la coordinación que acudió en apoyo. ¿Tiene la disposición? Sí, doctor. La he traído en copia certificada. Okay.
¿Ese nos va a dejar, señorita fiscal? ¿No va a dejar o...? Sí, doctor, es copia certificada que trae para alcanzarla. Entonces vamos a incorporar esto a esta solicitud. Señorita fiscal, una última pregunta. ¿Y esto se puso en conocimiento del órgano jurisdiccional? Sí, doctor. La diligencia se produce el 20 de marzo y ponemos en conocimiento el 21 de marzo. Pero antes de ejecución, ¿se puso en conocimiento el nombre de los fiscales? No, dada la inmediatez del día 20 de marzo. Ok. Es el número 5. Okay, muy bien. Creo que es una audiencia de tutela muy puntual, muy precisa. Se han escuchado todos los argumentos. Finalmente, señor abogado, lo que usted también pretende no solo es que uno se pronuncie sobre la diligencia de allanamiento, sino también todos los demás actos que se hayan realizado. Sí, señor magistrado, en base a la teoría del árbol del fruto envenenado, lo obtenido ilícitamente como consecuencia hace los siguientes actos ilícitos. No obstante que usted ha participado. Señor magistrado, hay que tener en cuenta que ha existido un requerimiento de prisión preventiva en el presente expediente y han señalado como medios de obstaculización plantear cualquier queja contra personal fiscal, cualquier acto, y la Fiscalía lo ha señalado, recordará en la audiencia en el mes de julio, la Fiscalía ha señalado que cualquier acto es un acto de obstaculización contra su investigación. Es por eso que la defensa en su momento ha esperado la oportunidad de que transcurra la prisión preventiva para proponer esta tutela de derechos que creemos que su despacho la deberá declarar fundada porque viola derechos constitucionales. Muy bien, vamos a resolver por escrito, estando a lo importante de esta solicitud y que merece una revisión, una adecuada revisión, ¿correcto? Voy a resolver por escrito y le notificaré mi decisión en el tiempo oportuno a su domicilio procesal. Siendo las 9:38, se va a cerrar la presente estación de video y por culminada la presente audiencia. Muy buenos días, gracias. Justicia TV es el canal de televisión del Poder Judicial del Perú, que llega a usted con la información jurisdiccional desde la propia fuente, el juez. Sintoniza Justicia TV en Claro, Canal 50.